días. Vamos a cerrar tus ojos, inclina tu rostro y dejemos que hoy el Espíritu Santo se mueva de manera libre, soberana en este lugar, que pueda tocar tu vida, que pueda tocar tu corazón. Que todo aquello que has estado orando al Señor justamente sea el día de hoy el que hable a tu vida y aquella respuesta de parte de Dios hoy llegue justamente a ese corazón necesitado de Él. Padre mío, Señor, te doy tantas gracias por darme la oportunidad de ser un instrumento tuyo. Gracias, Señor, porque hoy nos esforzamos por conocerte más y buscar hacer tu voluntad. Que esta palabra que hoy se vaya a predicar, Señor, venga justamente de ti, que venga de lo alto y que venga a sanar, que venga a fortalecer, que venga a alentar a aquellos corazones desfallecidos, a aquellos corazones que están pasando momentos de prueba, de tribulación, de problemas, de conflictos. Que seas tú, Señor, el que sosiegue ese dolor y que aminore, Señor, ese momento de sufrimiento. Que seas tú, Señor, que te derrames en misericordia y que a través de lo que hoy se predique, mi Dios, muchos corazones sean enseñados, sean instruidos, sean estorbados, sean confrontados, pero que seas tú, Señor. Todo eso te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Bien, estamos viendo la serie El Cristiano y la Palabra. Es lo que estamos viendo, el cristiano y la palabra. Hemos aprendido ya durante algunos domingos que queremos un cambio de mente. Hay que renovar la mente para que podamos entender cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Si no cambia tu manera de pensar, no vas a poder darte cuenta cuál es la voluntad de Dios, si no cambia tu forma de tu entendimiento. También hemos visto en los otros domingos lo importante del discernir. Yo debo de discernir, debo tener discernimiento en lo que está pasando en mi vida, lo que está pasando en mi familia, lo que está pasando en mi matrimonio. Tengo que tener discernimiento, tengo que separar entre lo bueno y lo malo. Y la única forma, la única manera es que tú conozcas justamente la palabra. Por eso empezamos el domingo pasado con esta serie, El Cristiano y la Palabra. Tal vez para muchos ha sido complicado el mantenerse firme en la palabra. Tal vez para muchos es un reto, es un desafío seguir una disciplina en la lectura bíblica. De repente leen un día, 2 días no, de repente vienen un domingo, 3 domingos no, y eso no ayuda en lo absoluto en tu vida espiritual. Yo los invito a que realmente tengan disciplina en la cuestión espiritual con Dios. Dios nunca deja de ser un Dios o tu Padre, y 3 días sí y una semana no. Dios es Dios todos los días de tu vida. Aquí la pregunta es, ¿tú dejas de ser su hijo una vez a la semana? 3 veces al mes? No. Desde que tú decidiste seguir a Cristo, en ese momento tú aceptaste ser regenerado por Él. Y Él te aceptó como su hijo. Entonces eso implica el que podamos hoy tener disciplina en buscarlo Él a través de la palabra. ¿Quién de aquí está enamorado de Cristo? ¿Quién se quiere enamorar más de Cristo? ¿Quién quiere cambiar su vida? ¿Quién quiere cambiar su matrimonio? ¿Su familia? La única manera es a través de la palabra. Ahora bien, ¿qué es lo que a veces estorba para poder yo escuchar a Dios? ¿Qué estorba el que yo pueda entender a Dios? ¿Qué estorba el que yo no pueda ser tan constante como Él me demanda que sea para buscarlo? ¿El qué está estorbando? Acuérdate que estamos viendo en el libro de Santiago, capítulo 1, estamos viendo justamente aquello que me va a ayudar para poder crecer en la palabra de Dios. Y Santiago hace una advertencia, hace 3 advertencias. Que todo hermano sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para
airarse. Aquí me quiero detener un poco. Tal vez no aplica mucho en esta iglesia porque aquí casi nadie se enoja, casi nadie se molesta, todos viven una vida tranquila, todos se respetan, no hay gritos, no hay pleitos, no hay sombrerazos, no hay ajos ni cebollas. Pero bueno, yo tengo que enseñar, porque ustedes tienen que enseñarlo a lo mejor en otro lugar donde sí existen ese tipo de situaciones. Ahora bien, dice aquí que seamos tardos para airarnos, porque ¿cuál es el motivo? Si tú me acompañas justamente a Santiago capítulo 1, vamos a ver qué es lo que dice el versículo 20, Santiago capítulo 1, versículo 20. Santiago, Nuevo Testamento, antes de llegar a Apocalipsis, está Santiago. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo te pregunto, ¿quieres que obre la justicia de Dios en tu vida? ¿Quieres que obre la justicia de Dios en tu matrimonio, en tu familia? ¿Qué es lo que no debes de permitir? Enojarte. Hay mucha gente que se enoja con mucha facilidad. Diríamos, son de mecha corta. No le puedes decir mi alma porque ya se pusieron en guardia, ya se pusieron los guantes y dicen, ven, subámonos al ring, tú y yo. ¿No? Y para pelear, ¿cuántos se requieren? Dos. Y cuando tú no te quieres subir, ¿qué te dice el diablo? ¿Por qué no te quieres subir? Pues prefiero que te digan que porque no, porque tienes miedo, porque no quieres, por lo que sea, pero que no des lugar justamente al diablo. Aquí dice que el enojarte, y fíjense que aquí no estamos hablando de un momento de arrebato, ¿eh? Yo entiendo que muchas veces de repente nos paramos con muy sensibles y no te dicen algo, ya explotaste, ya te enojaste, ya gritaste, y eso de repente suele pasar. Más en las mujeres, porque bueno, recordemos que las mujeres están en un proceso de sus cambios hormonales. De repente están en sus días y cuidadito, con pincitas, ¿no? Pero es parte de la naturaleza, es parte como Dios diseñó a la mujer. Y nosotros, ¿cómo tenemos que vivir con nuestra esposita? ¿Cómo? ¿Cómo? Sabiamente. Ahí la mujer dice amén. ¿No? Necesitamos que los varones aprendamos a vivir con ellas sabiamente. Amén. ¿No? Entonces oren porque sus espositos seamos sabios. Estemos pegados a la palabra, porque la única forma de que yo adquiera sabiduría es a través de la palabra. Entonces, aquí no estoy hablando de un arrebato, estoy hablando de una raíz de enojo de tiempo. Quiere decir que ya tiene un enojo, una herida, ya tiene tiempo en el corazón de alguien. Una cosa es que me moleste algo y una cosa es que ya tengo tiempo cargando ciertas molestias que siguen abriendo y abriendo más la herida. Y ya estamos hablando entonces de amargura, estamos hablando de resentimiento, estamos hablando de odio. Fíjense, estamos en Santiago, un libro antes es Hebreos. Vamos al capítulo 12 de Hebreos. Capítulo 12 de Hebreos. Voy a preguntar, ¿en algún momento algún hijo de Dios puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? ¿Sí o no? Una pregunta, ¿no? ¿En algún momento yo como hijo de Dios puedo no tener la gracia de Dios? ¿Sí o no? Pero como no es importante lo que yo y tú digas, vamos a ver lo que dice Dios. Y estamos en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos
12:15. ¿Qué dice ahí? Mirad bien. O sea, quiere decir, a ver, pon atención. Es lo que está diciendo justamente el autor de Hebreos. Pon atención. Mira bien, observa. Con tus 5 sentidos, observa. Dice ahí, no sea que alguno deje de alcanzar. ¿Qué dice ahí? ¿Puede un hijo de Dios dejar de alcanzar la gracia de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es el motivo? Dice aquí, que brotando alguna raíz de gozo, de alegría, de felicidad, ¿así dice? No, ¿qué dice? De amargura. ¿Tú conoces a alguna persona que está amargada? Mírale la cara. Mira la cara. Y te das cuenta si están amargados o no. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cierto? ¡Qué gusto verte! A mí no. O sea, te das cuenta realmente cuando alguien ya tiene heridas en su alma. Y su cara lo expresa perfectamente bien. Acuérdate que el espejo del alma es un corazón bello. ¿No es cierto? Cada vez que yo veo caras hermosas, es que ese corazón está rebosando del amor de Cristo. Y aquí veo muchos. Amén. Y ahora entonces. Bien, entonces aquí dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces aquí primeramente Dios te manda que mires, que observes en cómo está tu corazón, que reconozcas si hay heridas o no hay heridas. Y si hay heridas, deja que Dios sane esas heridas. La única manera, la única forma que yo he encontrado y que dice la palabra para sanar heridas es el perdón. Pastores, que no se lo merece. La pregunta es, no es si se lo merece o no. El perdón es entre tú y Dios. Al no perdonar tienes un grave problema con Dios. No es si la persona se lo merece o no se lo merece, pero porque justamente no se lo merece, ahí tú das ¿qué? Misericordia. ¿Qué es la misericordia? Un regalo inmerecido. Dios nos tiene misericordia porque no merecemos más que la muerte eterna. ¿Quién eres tú para no perdonar si Dios ya te perdonó? En esa parte hay mucha gente que está viviendo en esa amargura, en ese odio, en ese resentimiento. Entiendo muchas cosas. Desafortunadamente hay momentos en la vida de todo cristiano que da un mal testimonio y se convierte en una piedra de tropiezo para otros cristianos o para aquellos que están buscando de Cristo. Entonces ese mal testimonio, ¿a qué te lleva? A que aquella persona, en lugar de acercarse a Cristo, se aleje por tu mal testimonio. Hay gente que conociendo justamente lo que estás escuchando el día de hoy, sigue siendo piedra de tropiezo para otros. Y yo te diría un consejo, de verdad si estás orando por alguien para que llegue a los pies de Cristo, lo primero que tienes que preguntarte es, hoy esa persona a quien quiero llevar a Cristo, a quien estoy dispuesto a que Cristo me use a mí como instrumento suyo, ¿está viendo en mí a Cristo? Cuando hablo yo, ¿está escuchando a Cristo? Cuando me ve a mí, ¿ve el reflejo de Cristo en mí? Es lo que tienes que preguntarte desde hoy. Porque si no es así, estás en serios problemas y tus oraciones tendrán estorbo. Y aunque estés orando mucho por ese corazón para que llegue a los pies de Cristo, nunca va a llegar por tu testimonio, por tu amargura, por tu resentimiento. Porque no has aprendido ¿a qué? A perdonar. Aquí voy a poner una pausa, un paréntesis. Dice en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 14. Mateo 6, 14.
Seguramente lo tienes subrayado y si no, subráyalo junto con el 15. Dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Acuérdate que el perdón es quitar losas. Cada vez que tú pides un perdón o permites que alguien te pida perdón, le estás ayudando a quitarse losas espirituales. No sé si les ha pasado, pero cuando tú llegas a reconciliarte de años con una persona, llámese papá, hijo, abuelo, tío, esposa, esposo, de repente dices, me acabo de quitar una gran losa cuando pedí perdón. Claro, porque te estaba carcomiendo el cáncer del orgullo, del resentimiento, de la amargura en tu vida. Entonces, cuando tú aprendes eso, vives una vida completamente ligera. Regresamos nuevamente, por favor, a Santiago. Entonces, el versículo es claro. Dice que tienes que mirar bien, que no haya en ti una raíz de amargura. ¿Dónde tienes que mirar bien? ¿Dónde tienes que mirar bien? ¿Dónde tienen que estar puestos tus ojos? Volvemos otra vez a Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice ahí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde tienen que estar tus ojos? Puestos en Cristo Jesús. Cuando tú leíste que tienes que mirar bien, como lo dice el autor de Hebreos, tienes que mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, quiere decir no dejando mirando que no dejes de alcanzar. Aquí la palabra es que no retrocedas, que no retrocedas. La pregunta es, ¿tú como hijo de Dios fuiste escogido para retroceder? ¿Tú como hijo de Dios fuiste escogido para ser vencido? ¿Para ser derrotado? ¿O para ser vencedor? ¿Para ser ganador? Miren, aquí también es muy importante lo que dice la Biblia. En Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos 10, 39. Dice ahí, pero nosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes? Pero nosotros, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Yo estoy entre los hijos de Dios. ¿Sí? Aquí hay muchos hijos de Dios. Dice entonces, pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Entonces piénsalo bien lo que estás haciendo. Yo he aprendido algo. Dice que Dios se manifiesta a través de su creación. Dios se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta, su presencia se manifiesta a través de su creación. Y yo he aprendido una cosa, que cuando un bebé nace, a partir de ese momento que sale del vientre de la mamá, y dentro del vientre de la mamá, del momento que se unió ese esperma con el óvulo, a partir de ese momento que se concibió a ese bebé, y que es un cigoto, ¿es correcto? ¿Sí? ¿Comienza a qué? ¿Comienza a qué? Cuando sale ese bebé del vientre de la madre, ¿se termina su crecimiento? ¿Sigue qué? Esa es la creación de Dios. Y eso me está diciendo que Él, como creó a la humanidad, y ese crecimiento es físico, Él me está demandando un crecimiento ¿qué? Espiritual. Muchas de las cosas que Él creó es para manifestarse de lo que te está pidiendo o demandando en lo espiritual. La senda de los justos es como la luz de aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Fíjense, cada vez que yo me levanto de madrugada y veo hacia el oriente y comienzo a ver esa pequeña luz que pensé iba
Todavía está oscuro, pero ahí se va un reflejito. Y sigue viéndose más y más y más y más, hasta que el día es completamente luminoso. Aquí la pregunta es, ¿cómo está tu vida espiritual el día de hoy? ¿Estás siendo como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto? ¿Cuándo alcanzaremos la perfección, iglesia? ¿Aquí? ¿En este tiempo? ¿En esta dispensación seremos perfectos? No. ¿Y por ello no voy a buscar la perfección? No. ¿O sí? ¿Porque no voy a ser perfecto, no busco la perfección? No. Aunque sé que no la voy a alcanzar aquí, yo la sigo buscando. Porque yo sé que seré perfecto, que aquel que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dicen las Escrituras. Pero quiere decir que entonces seré perfecto hasta que venga Cristo, y mientras somos imperfectos, quiere decir que entonces viva la vida, y vive la vida loca, y hagamos cada quien lo que quiera. No, porque entonces no estaríamos primeramente dentro del plan de Dios de la salvación. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo fui justificado por Él a través de la fe en Cristo Jesús. La primera etapa de la salvación es la justificación. Dios ya no me llama pecador, me llama justo. Por poner mi fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Luego entonces paso al siguiente nivel, en un nivel de santificación. La palabra que usa el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo me están santificando, me están transformando, están regresando en mí, o está regresando en mí lo que el pecado distorsionó en cuestión de la imagen y semejanza de Cristo. Por eso cuando tú conoces a un verdadero cristiano, ves en él el reflejo de la luz del rostro de Cristo. Lo notas diferente. Te provee de un ambiente en paz, de gozo, de alegría, de tranquilidad. Cada vez que tú platicas con un cristiano, quieres que no se vaya, que se mantenga ahí. Porque generalmente es usado por el Señor. Amén. Cuando una persona siempre está enojada, está amargada, está resentida, lo que tú quieres es que se vaya. Y que no te visite porque te va a echar los demonios ahí en tu casa. Es la verdad. Pero bueno, como estoy entre cristianos y estoy en la luz, creo entonces que somos hechos para dar gozo y paz al necesitado. Amén. Ahora bien, si alguien deja de mirar a Cristo y pone los ojos en el hombre, ¿qué le va a pasar? Le va a ir mal. Mucha gente de repente me dice, pastor, es que pues sí, fui a la iglesia y pues, ay, no me gustó, no me trataron bien, yo pensaba ver algo diferente. Y, sí, está bien, tú esperabas a lo mejor que alguien pues te abrazara y te dijera bienvenido, o, gloria a Dios por tu vida, y bueno, eso no pasó. Pero la pregunta es, ¿a quién mirabas? ¿O a quién esperabas mirar? ¿Al hombre o a Cristo? Yo entiendo que sí, el testimonio es importante, es vital, es un arma de Dios. Pero no porque alguien me dé un mal testimonio, aquí entraría la madurez mía. Si alguien de repente no me da un buen testimonio, no creo que sea una piedra de tropiezo en ese momento para mi vida. Sí entiendo una cosa, y eso también no es justificable. Si estoy tratando de testificar de Cristo, hay piedras de tropiezo que unas son más grandes que otras. Ejemplo, en mi caso, pastor. Muy bien, yo puedo entender que una oveja no me saluda el mensaje. Hola oveja, buenos días. Ya me pone en visto. ¿Y cómo estás? En visto. Espero verte pronto. En visto. Al día siguiente, ¿qué pasa? Oveja, buenos días, ¿cómo te ha ido? En visto. Espero verte pronto, Dios bendiga tu vida. Y de repente contesta, perdón, pastor. Me llegan tantos mensajes que no le había leído a usted. No te preocupes, ¿cómo estás?
Bien, pastor, qué bueno. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Tan, tan, se acaba el tema. Madurez. ¿Qué pasa cuando un hermano manda un mensaje a otro hermano y lo tienen visto? Jamás vuelvo a mandarle un mensaje a ese hermano. ¿Falta de qué? De madurez. Entonces quiere decir que el pastor no puede tropezar dependiendo de la piedra. ¿Me explicó? Dependiendo de la piedra. No es lo mismo, o no es lo mismo, tener una pequeña discusión entre mi esposa y yo, y que mi esposa me diga, fuchi, a que me lo diga un vecino. Si el vecino me dice, fuchi, pues fuchi tú. No, no es cierto. Si mi esposa me dice fuchi, pues me va a doler. ¿Por qué? Porque ella para mí representa a una persona muy especial, muy importante en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si hay de piedras a piedras. No es lo mismo que alguien te platique, ¿qué crees? Es que mi hijo, pues no sabes, le fue mal y... No, pues sí te entiendo, ¿no? A que realmente lo estés tú viviendo. Y si un hijo no está alineado a las cosas del Señor, te tiene más distraído. ¿Por qué? Por lo que tú representas. No sé si me explico. Si tú estás en un trabajo y toda la gente sabe que eres cristiano y de repente llegas tarde, no cumples con los resultados, no cumples con el respeto, no cumples con lo que se te manda y eres cristiano, por supuesto que vas a tirar a más de uno. Entonces, aquí lo importante es saber si hoy mi vida está ayudando a otros a crecer en el Señor o está ayudando a otros a tropezarse en el Señor. Es parte de lo que tenemos que aprender hoy en día. Ahora, regresamos al tema de Hebreos. Poniendo los ojos en ¿quién? Entonces, aprende a poner los ojos en Cristo Jesús. No en el hombre, porque el hombre te va a fallar. El hombre te puede quedar mal. El hombre te puede traicionar. Quien sea. ¿O hay alguien que realmente me pueda asegurar que nunca va a fallar? ¿Alguien me lo puede afirmar? No. Porque somos ¿qué? Hombres. El único que no falló, ¿quién fue? Cristo. Pero no significa que porque yo no soy perfecto y puedo fallar, falle. Y yo no puedo decir, es que yo estoy, tenme paciencia, estoy en proceso. Nah. Eso es bien fácil. La Biblia dice que me tengas misericordia. ¿Qué? ¿Qué se me hace que no eres hijo? No, así no es, eso sí. Tengamos mucho cuidado con poner las palabras a Dios en su boca. Yo no puedo jugar, de verdad yo no puedo jugar con eso. Como tú no me tienes paciencia, es que tú no eres un hijo de Dios y no tienes puestos los ojos en Cristo como dice la palabra. No, eso es excusar mis errores. Si a alguien yo lastimé, yo digo, perdóname, me voy a esforzar por ser mejor, diferente. Trataré de evitar situaciones difíciles entre tú y yo. Pero yo no voy a tirar la piedra y decirle, a ver, si eres hijo de Dios tienes que tener toda la paciencia del mundo porque tú eres un hijo de Dios. No es así. Eso es tentar a Dios o quererse burlar de Dios. Y Dios no lo va a permitir así. ¿Estamos aprendiendo? Entonces ten mucho cuidado. Porque de repente, ¿esto basta mujeres? Si tú vas a varones, estás peor. Porque somos buenos para estar viendo la paja del ojo ajeno, pero nunca ves tu viga. Qué fácil es poder criticar a la esposa. No, es que tú te pasas. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No? Bueno, ok. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere llenar de la gracia, de su gracia, en abundancia. Entonces cuida que nada la estorbe, empezando por tu corazón. Es lo que acabamos de leer. Pregunta, ¿quieres que se manifieste la justicia de Dios en tu vida? Creo que la respuesta es sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Primeramente,
no dejar que crezca una raíz de amargura en tu corazón, ni airarte, ni enojarte. Vuelvo a repetir, no es que de repente fueron esos 5 minutos y gritaste, no. Estoy hablando de un enojo que ya tienes tiempo en él y que no has trabajado en él, perdón, en sanar tus heridas. A eso me estoy refiriendo. Si de repente ganamos 5 minutos, pues sí, oraremos por ti y tratarás de esforzarte en no cometer otra vez ese grito o esa mala actitud. Pero de eso, a que sepas que tienes una situación de amargura en tu corazón y no permitas que Dios la sane, ahí estás cometiendo un grave error y no te va a ayudar nada. Aparte dice en Hebreos que esa raíz de amargura, dice aquí, dice, por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Entonces ten mucho cuidado, no solamente estás amargado tú, estás amargando a otros. Y lo peor, ¿sabes a quién terminas amargando? A tus hijos. Ellos ni siquiera tienen velo y los estás echándole ahí a pelear. ¿Con quién te vas? ¿Con papá o con mamá? ¿A quién quieres más? ¿A tu papá o a mí? Eso es cizaña. Eso es cizaña. Ah, ya ves cómo es tu papá, pero mira, aquí lo tenemos. Y yo, no, eso es cizaña. Estás lastimando a un hijo, un corazón de un hijo. Y es hijo de los dos. Los problemas de los adultos son de los adultos. Guarda el corazón de tu hijo. Enséñalo a amar y a perdonar. Mamá, es que mi papá me hizo. Vamos a orar por el hijo. Papá, es que mi mamá. Vamos a orar por ella. Tranquilo, respétala. Es tu mamá. Punto. Es lo que deberíamos de hacer. Y muchas veces no lo hacemos. Yo creo que muchos no viven esto, pero yo me escuché que en otras iglesias sí, entonces lo puse como un ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver qué dice entonces Santiago. Estamos en Santiago y dice, ya leímos el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces ten mucho cuidado que la amargura esté impidiendo esa gracia que Dios tiene destinada para ti o para tu matrimonio o para tu familia. Sigo leyendo. Por lo cual, desechando toda, ¿qué dice ahí? Inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No solamente la amargura, no solamente el enojo puede estar estorbando el hecho que Dios te esté hablando a tu corazón, te esté hablando a ti. También te puede estorbar la inmundicia o también te puede estar estorbando la abundancia de malicia. Es lo que dice el pasaje. ¿Qué significa inmundicia? Para los que les gusta anotar, la inmundicia es todo aquello moralmente sucio. Es aquello que está corrompido. Pastor, ¿puede ser un poco más claro? Sí, adulterio, fornicación, pornografía. Toda situación infiel sexualmente hablando. Hay mucha gente que tiene en su WhatsApp fotografías, comentarios, videos que no deberían de tenerlos porque son ustedes instrumentos o deberían ser instrumentos santos, limpios, puros. Cuando tu mente está llena de cosas así, no te va a permitir crecer, no te va a permitir escuchar a Dios. Y por eso mucha gente no entiende a Dios, se duerme y termina haciendo otras cosas. No quiere venir a la iglesia porque sabe que Dios le está hablando y que tiene que salir justamente de esos pecados de inmundicia o de malicia. Y ella sabe que hay cosas que no debería de hacer ni ver y lo está haciendo. Hay momentos de la vida de todo creyente que los espíritus se mueven de manera más diferente o más fuerte que en otro horario del día. Ejemplo, en las mañanas, en los mediodías, está como los espíritus o los demonios están tranquilos, porque estás ocupado, estás haciendo aquello, lo otro y estás ocupado. Pero llegas en la noche, cuando ya estás en tu recámara y estás solo, en ese momento comienza a moverse la parte demoníaca. Y comienzas entonces a tratar de ceder en ciertas cosas.
Comienzas a buscar en el internet, en el teléfono, comienzas a buscar en la televisión, algunos programas que tú sabes que no tienes que ver. Y estás esperando el momento adecuado para que nadie te moleste, estés nada solamente tú y el aparato que tienes ahí en tus manos o la revista que tienes en tus manos. Cuando tú ya tienes activado en tu mente justamente esa situación, estás completamente ya esclavizado en ese pecado. Y la pregunta, ¿cómo quieres que obre la gracia de Dios en tu vida? Digo, al final yo sé que es algo que Dios al final derrama en la vida de todo creyente. Sin embargo, yo sí puedo retardar, y lo acabo de leer, yo puedo hacer que la gracia se retarde en mi vida por mi falta de santidad, por mi falta de obediencia. Hay jóvenes que hoy están luchando con muchas cosas de jóvenes. Ahorita que me escuchen que están por allá, ¿no? Pero no salen justamente de su situación de pecado y están ahí. Y hay una lucha entre dejar una cosa, dejar la otra. Hablamos de sexo, hablamos de pornografía, hablamos de alcohol, de droga, de dinero, de todo lo que aquello que pueda hacer una adicción en la mente de una persona. Tenemos dos tigres, lo he dicho como una metáfora, dos tigres aquí adentro. El tigre de la carne y el tigre espiritual. Al que yo alimente va a ser el que va a estar más fuerte. Si yo estoy alimentando el tigre de la carne, ¿cómo lo alimento, pastor? Pues cuando te pones a ver cosas que no, cuando tienes amistades que no, cuando tú estás haciendo cosas indebidas delante de Dios o que sabes que no tienes que hacerlo, estás alimentando tu carne. Y cuando viene la tentación, ¿qué es lo que pasa? Terminas cediendo. Porque no hay forma de que tú puedas controlar esa parte y decir, no. Y mucha gente me lo dice, pastor, ¿qué cree? Tenía yo 3 días, pero el cuarto ya no pude y otra vez agarré la botella. Otra vez fumé. Otra vez empecé a decir malas palabras. Otra vez empecé a engañar. Claro, porque ¿qué hiciste en esos 3 días? No, es que estuve pensando en no hacerlo. Sí, pero ¿qué más hiciste? Pues nada más, oré. Ah, está bien, ¿qué más hiciste? Pues oré y pues oré y oré y oré y oré. No, pues sí, pero no estés más allá. ¿Cuándo entró palabra a tu vida? ¿Cuándo alimentaste tu parte espiritual? Para que tu espíritu te haya detenido. O sea, es que no lo hagas, no lo tomes, no lo digas, no lo veas, no lo escuches. Entonces tu tigre que no ha comido, que tiene tiempo de no comer, está muy débil. Y cuando viene la tentación, en lugar de salir ese tigre, ¿cómo es un tigre? Bueno, los que yo conozco, los de Bengala, son animalotes, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Cuando un tigre está, ¿sabes cómo está tu tigre espiritual? Miau. ¿No? En lugar que saque toda esa fuerza, ese poder que tiene de parte del Señor, pues eso termina entonces pecando. Y no se pueden salir justamente del pecado. Porque siguen alimentando ese tigre de la carne. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Renuncia a las cuestiones de la carne. ¿Qué dijo Pablo? Vamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versículo 16. Si no lo tienes subrayado, subráyalo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vuelvo a leerlo nuevamente. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El original dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu para que no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es lo que dice el original. Si yo no quiero caer en un peligro de la carne, tengo que aprender a caminar en el Espíritu. Amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es la templanza? Anótalo ahí, dominio propio. ¿Qué es la templanza? Carácter. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Si tú prometiste algo, que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿A quién le gusta que le mientan? ¿A ti te gusta que te mientan? ¿A ti te gusta que lo que te prometen no lo cumplan? ¿Te gusta eso? ¿Te hace sentir bien? Entonces, ¿cómo esperas que Dios se puede complacer de lo que tú prometes y no cumples? Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Versículo 4. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Te pido también que lo subrayes si no tienes subrayado para que lo tengas ahí como un versículo de memoria. Dice ahí, versículo 4. Cuando Dios haces promesa, no tardes en. Con el que tienes al lado dice, Dios te está hablando. Díselo. Con él, Dios te está hablando. ¿Sí? Cuando Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos prometido una cosa: seguir a Cristo todos los días de nuestra vida. ¿Quién dice amén? Yo cuando llegué a los pies de Cristo, como llegué bien quebrantado, como llegué bien lastimado, como llegué bien herido, como llegué como un trapo de inmundicia, dije, Señor, prometo serte fiel. Y como todos, fallamos. Pero Dios es tan grande en misericordia, tan grande en gracia, que aún dices, ok, venga, te tomo, te limpio y te hago caminar nuevamente conmigo. ¿Eso saben a qué te llena? ¿O a qué te debería llevar justamente eso? A un compromiso mayor con Dios. Hasta el día de hoy, jamás Cristo me ha reprochado, jamás Cristo me ha señalado. ¿Se acuerdan cuando Pedro lo negó 3 veces? ¿Se acuerdan lo que pasó? ¿Qué sucedió en el corazón de Pedro cuando Jesús lo vio de lejos? Yo creo que esa mirada fue una mirada de amor, fue una mirada de perdón. Y cuando dice que Pedro vio la mirada de Jesús, empezó a llorar amargamente. No hubo reproche, no hubo te lo dije, no hubo señalamiento, no hubo juicio. Y tenía todo el derecho de hacerlo porque era Dios. Y sin embargo, no lo hizo. Y jamás lo ha hecho Jesús conmigo. Jamás. Y le he fallado N veces. Lo que he tenido de Cristo es el perdón. Y me dice, vete y no peques más. Hoy Cristo justamente está diciendo lo mismo. Vete y no peques más. Salte de tu vida de pecado. Deja de hacerlo, me estás lastimando. Me estás lastimando, dice Cristo, me estás lastimando. Cada vez que yo te veo que estás en momentos de pecado, me estás lastimando. Estás clavando otra vez esos clavos en mis manos. Esa corona de espinas, tú eres parte de esas manos que la están colocando otra vez en mí. Yo creo que sí debería ser como un eco en tu vida, que si tú estás hoy en situaciones de pecado, tienes que salir de él y demostrar realmente quién es Cristo en tu vida. Amén. La inmundicia debería ser aborrecida por todo cristiano. La malicia tendría que ser aborrecida por todo cristiano. Nadie puede vincularse a la palabra si antes no medita en sus acciones.
Yo no puedo decir que estoy vinculado a la palabra, que leo la palabra, que medito la palabra y mis acciones son contrarias a lo que yo leo, a lo que yo medito. No puede ser eso. Estoy siendo ¿qué? Incongruente. ¿Y saben que hay mucha gente en el reino de Dios que es incongruente? Dice una cosa y hace otra. Y aquí también es clara la palabra. Vete a Tito, vamos a Tito. Tito capítulo 1, versículo 16. Dice, profesan conocer, hablan, predican, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Yo espero que tú no te encuentres dentro de ese grupo. Yo espero que no te encuentres dentro de ese grupo. Marca la diferencia, amada. Marca la diferencia. Yo creo que Dios está cansado de tanta hipocresía en el reino. Dios está cansado de tanta hipocresía, de tanta falsedad. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿De qué sirve que te estés dando golpes de pecho? ¿De qué te sirve que de repente los domingos levantes las manos, lagrimeas un rato y dices, no, ahora sí, y sales justamente de este lugar y a partir de mañana o a partir de hoy en la noche comienzas otra vez tus fechorías? ¿De qué sirve? Dios te puso en una posición de victoria, no de derrota. Y tienes que aprenderlo, tienes que realmente creerlo. Tú eres el reflejo de tu fe. Tú eres el reflejo de tu fe. Si tu fe realmente no te lleva a imitar, a hacer las cosas de Cristo, tienes una fe falsa que te está engañando. La misma palabra, la misma Biblia, alguien lo dijo. Y para mí cuando yo lo leí se me hizo una frase muy impactante. La Biblia te aleja del pecado, pero el pecado te aleja de la Biblia. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué estás haciendo el día de hoy? ¿La palabra te está alejando del pecado o el pecado te está alejando de la palabra? Tienes que meditar eso. Aquí o eres frío o eres caliente. Al tibio lo vomitará Dios. ¿Qué es lo que Dios está demandando en tu vida? Primeramente que la malicia, que la inmundicia, que la amargura salgan de tu vida para que entonces Él pueda implantar su palabra en tu vida. Regresamos otra vez a Santiago. Versículo 21, Santiago 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Quién quiere salvar su alma? A ver, entendamos algo bien importante. ¿De quién es el alma? ¿De quién es el alma? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Y te pido también que lo subrayes, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice así, porque habéis sido comprados por precio,
porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es de Dios? El cuerpo y el espíritu. Ahora vamos a Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo. Capítulo 10. Versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Santiago otra vez, capítulo 1, versículo 21. Por eso me apasiona la Biblia, porque aquí está toda la sabiduría de Dios. Dice, versículo 21, estamos en el 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras. ¿De quién es el alma? ¿De quién es el alma? ¿Que puede salvar qué dice? ¿Mi alma o vuestra alma? ¿Tu alma? ¿De quién es el alma? De nosotros. De nosotros. En el alma tenemos inteligencia. En el alma tenemos emociones. En el alma tenemos sentimientos. Y en el alma tenemos voluntad. ¿Qué es lo que debo de hacer con mi alma? A ver, cuando yo salí del vientre de mi madre, salí con cuerpo, espíritu y alma. Espíritu estaba completamente guardado. No estaba desenvuelto, estaba guardado. Pero yo crecí entonces con cuerpo y con alma. Cuando no estaba Cristo en mí, ¿cómo estaba mi alma? ¿Cómo estaban mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad, mi inteligencia? ¿Enfocada a qué? ¿A hacer el bien o hacer el mal? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Claro, hacer el mal. Y para mí era muy fácil, habituado a las cosas malas, al chisme, a la mentira, al engaño, a muchas tonterías que hice. Porque mi alma estaba completamente habituada justamente a lo malo. Cuando llega Cristo a mi vida, Cristo me da de su naturaleza y entonces es una limpieza completa en mi corazón. Y si bien es cierto, el pecado sigue en mí, pero hoy el Espíritu está más fortalecido y el Espíritu me dice, no, cuidado con tu voluntad, cuidado con tus emociones, cuidado con lo que tú estás pensando, porque puedes tú lastimar tu relación con Dios. La pregunta aquí, el alma, el Espíritu que es de Dios, el cuerpo es de Dios, y debo yo de cuidar el cuerpo y debo de cuidar el espíritu, de no contaminarlo. Cuando yo conozco de Cristo y nazco de nuevo, se desenvuelve en ese momento el espíritu que estaba en mí y se conecta al Espíritu Santo que es el de Dios. Entonces, cada vez que Dios quiere hablar a mi vida, no me habla a través del alma, Dios me habla a través del espíritu. Luego entonces, mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad y mi inteligencia tienen que estar alineados ¿en dónde? Al corazón de Dios. Por eso dice Santiago, recibid con mansedumbre. ¿Dónde tenemos que trabajar? ¿Dónde se anida la mansedumbre? ¿En mis ojos? ¿En mis manos? ¿Dónde? En mi corazón. En el alma. Tengo que trabajar en la mansedumbre. ¿Qué es ser manso? ¿Qué es ser manso? Ser dócil. Ser dócil. Cuando tú tienes un perro bravo, acércatele, tócalo. Lo quieres tocar y... ¿no? ¡Ay, Dios! Y te alejas, ¿no es cierto? Porque es un perro bravo. Pero cuando tú te acercas a un perro y empiezas a mover la colita, ¿no? Y se acerca a ti. Hay perros tan dóciles que se van arrastrando en el piso y te lamen los pies. Después que lo regañaste, ay, ¿por qué hiciste eso? Vete para allá. Y el perro sí se va.
Y de repente te volteas a ver, ay, contigo, ven pues, ahí empieza. No, porque es dócil, es dócil. ¿Cómo nos quiere Dios? ¿Bravos o dóciles? Cada vez que Dios te quiere agarrar, pues eres bravo. Y ves, Dios tiene que ponerte en quebrantamiento en tu corazón para que entiendas que tienes que ser manso. Y entonces, un corazón manso, ¿para qué sirve? Para que pueda implantar, su palabra. Y la palabra comienza a echar raíces. Ese es el proceso. Ese es el proceso. ¿Se acuerdan del proceso de fructificación? La buena tierra. ¿Se acuerdan? Un corazón bueno y recto. Retienen la palabra oída y dan fruto de perseverancia. Entonces, primero, escucho. Segundo, retengo. 3, fructifica y da un fruto de perseverancia. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Sí, ya sé que tienen hambre. Y sí, ya me tardé. Ya cuando empiezan a ver con cara de hamburguesas que quieren irse a su casa. Bueno, nos quedamos aquí. ¿Qué es la palabra implantada? La palabra implantada significa enraizada. Y todos necesitamos que la palabra de Dios se encuentre enraizada. Que eche raíces, que me permita dar frutos dignos de arrepentimiento. Por último, regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Dice versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos necesitan estar limpios? Espiritualmente hablando, ¿cuántos? ¿Sí? Empezando por el pastor aquí. Yo necesito estar limpio. Y dice aquí Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Por eso esta serie del cristiano y la palabra, necesitamos entender por qué es importante que inevitablemente está aparejada mi fe en Cristo con la palabra. Yo no puedo creer en Cristo si no está la palabra en mi vida. O no estoy lleno de la palabra de Dios. Luego entonces, versículo siguiente, permanecer en mí. Qué hermosa palabra, permanecer en mí. ¿Cómo permanezco en Cristo? A ver, ¿cómo permanezco en Cristo? Que la palabra more en mí, poquita o en abundancia. Amén. Si yo quiero decir que Cristo permanece en mí y yo en Cristo, la única forma que tú lo puedas demostrar, cuánto lo conoces a través de la palabra. ¿Cuánta palabra tienes retenida en tu corazón? Es bien importante. Cada vez que alguien te pregunta, ¿dónde lo dice? Te vayas directamente a la palabra. ¿Te acuerdas de cuando Cristo fue tentado por el diablo en el desierto? Fíjense qué cosa, ¿con qué lo tentó? ¿Cuál fue la primera tentación? Obvio, lo tentó con el alimento. Porque se ve que tenía 40 días y 40 noches sin probar alimento ni líquidos. ¿Dónde tenía que ser tentado Jesús en ese momento? Pues en el alimento. ¿No había comido? Si tú eres hijo de Dios, si tú dices ser hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. La pregunta sería, si Cristo hubiera hecho el milagro de convertir esa piedra en pan, ¿hubiera pecado? No. ¿Por qué? Pues porque era Dios, porque era Cristo y porque tenía hambre. ¿O no? ¿Estaba justificado o no? ¿Sí o no? Claro que sí estaba justificado. ¿Cuál fue la enseñanza? Dijo él, escrito está. ¿A quién le dio el lugar? ¿A su hambre, a su necesidad o a Dios?
Entonces lo que enseñó Cristo al diablo es, a ver, diablo, tranquilo, sereno, moreno, ¿no? Sí tengo hambre, no he comido durante 40 días, pero primero está lo que diga Dios, no lo que digas tú. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Él estaba enseñando que primero estaba la decisión del Padre, el tiempo del Padre cuando Él tiene que probar todo alimento. Y es lo que tenemos que aprender todos. No es tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Aunque tengas todo, el dinero, la capacidad, la fuerza para decidir de un sí, digas, no lo sé. Pero si tienes dinero, tienes capacidad, tienes el título, tienes todo. No, hasta que Dios me diga sí, lo hago o no lo hago. Por eso necesitamos la palabra. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Aprendimos, iglesia? No sé ustedes, pero yo aprendí mucho. Vamos a levantarnos. Cierra tus ojos, vamos a orar. No te me distraigas. Si tienes a alguien, abrázalo. Haz que los brazos de Jesús se manifiesten en esa persona que tienes a un lado. Que no quiero ver corazones solitarios. Aquí hay ovejas solitarias. Abrácense. Cierren sus ojos. Ayúdame, hay una persona con muletas atrás. ¿Está sola? ¿Lo puedes abrazar, Julio? Gracias, hijo. Cierra tus ojos, por favor. Bendito Padre, Señor, te doy tantas gracias por lo que estás haciendo en cada corazón, en cada familia, en cada matrimonio, en cada joven, Señor. Gracias por recordarme que tú tienes que ser el primero en mi vida, Señor, y que muchas veces me gana la carne y tomo decisiones incorrectas. No importa mis necesidades, importa lo que tú esperas de mí. No importa, Señor, si hoy hay situaciones que están queriendo distraer y alejarme de ti. Eso no debería ser lo importante, sino de saber que tú tienes el poder de hacer que este corazón esté vinculado al tuyo, mi Dios. Hoy te pido, mi Dios, que sigas derramando de tu gracia y tu misericordia en este lugar, y que cada corazón que está siendo confrontado con tu palabra, aquel corazón que está siendo alentado, fortalecido por tu palabra, Señor, te ruego que tú sigas dándole más y más y más. Gracias por los corazones que tú enviaste el día de hoy, y sé que has salvado su corazón y que tú esperas de ellos una respuesta afirmativa, positiva, que te glorifique, te honre todos los días de su vida. Señor, perdóname. Necesito de ti, necesito sentir tu presencia, necesito de tu compasión, Señor. Y gracias por aquellos corazones, mi Dios, que has tocado y que hoy siguen siendo fieles a ti, y que pase lo que pase, siguen siendo fieles, perseveran en fidelidad y ahí se mantienen amándote, reconociendo que tú eres su único y suficiente Salvador. Y oramos por aquellos corazones que aún no te conocen, pero que tú me has escogido a mí para proclamar tu evangelio, llevar tu palabra a los quebrantados de corazón. Bendice, Señor, esta tarde, que esta semana esté llena de ti, que sea plena en ti, Señor. Y gracias por ese amor que derramas en mi vida y por la misericordia que son nuevas cada mañana, Señor. En Cristo Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga su semana, iglesia.